conducido por Juan Blanco. Un canal de esperanza del encuentro esperado, que festeja los sueños, aquellos que se han logrado y los que no. Vamos contigo a alentarlos. Somos una radio que se alimenta de libertad, la que lleva siempre por bandera comunidad, la que apoya incondicional al que necesita. Y estés donde estés, es el lugar de la cita. Somos Radio Mundos, vamos pa' adelante, vamos siempre juntos. Somos Radio Mundos, vamos pa' adelante, vamos siempre juntos. Somos Radio Mundos, vamos pa' adelante, vamos siempre juntos. Somos Radio Mundos, vamos pa' adelante, vamos siempre juntos. Somos Radio Mundos, vamos pa' adelante, vamos siempre juntos. Somos Radio Mundos, vamos pa' adelante, vamos siempre juntos. Buenas noches, amigas y amigos que nos acompañan como todos los viernes en radiomundosonline.com, como lo hacía nuestro conductor oficial y voz oficial de Radio Mundos, Agustín Titarelli, nos daba la bienvenida en 120 minutos y yo se las doy personalmente en vivo hoy viernes a las 21:04 de la noche de la República Oriental del Uruguay. Juan Blanco, quien les habla, les da la bienvenida a otro viernes más aquí en 120 minutos, un programa que se ha puesto en el dial de internet, como decimos ahora, con las nuevas comunicaciones que ya durante muchos años nos acompañan a lo largo y ancho del mundo. Desde radiomundosonline.com escuchás este programa 120 minutos. También lo podés hacer desde el portal colombia.com, vas al sector radios, ahí buscas Radio Mundos Online y también los hermanos colombianos nos retransmiten las 24 horas, los 7 días de la semana. A nivel de información, en general, nuestra página de internet, radiomundosonline.com, tenés la capacidad ahora de poder escucharlos en iTunes, TuneIn y también en radios, en la aplicación Radios. Ahí tenés los botones a la izquierda de la página central de inicio de Radio Mundos. Allí tenés las dos aplicaciones telefónicas en las cuales podés escucharnos y también por Ustream también podés hacerlo. Así que no hay excusa para no escuchar Radio Mundos desde la computadora o desde tu teléfono en cualquier hora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tenés esta programación que te acompaña a lo largo y ancho del día aquí en Radio Mundos Online. Bueno amigos, una semana que va a venir cerrándose y ya comenzando Semana Santa para muchos creyentes, para otros Semana de Turismo, para otros Semana Criolla, para otros Semana de la Vuelta Ciclista, que este año tiene una peculiaridad que la capital montevideana no recibe a la vuelta ni en la largada ni en la llegada. Estos son la piqueta fatal del progreso, como decían por ahí, cosas raras que pasan en este Uruguay en la 74 Vuelta del Uruguay, 74ª Vuelta del Uruguay, que no va a pasar por la capital de la República Oriental del Uruguay. Aunque usted no lo crea, decía por ahí algún personaje. Tenemos a nivel internacional muchas noticias. Los últimos acontecimientos en Venezuela, los últimos acontecimientos en Paraguay, que desde la semana pasada estábamos en vivo saliendo cuando comenzaban los incidentes en el incendio del Palacio Legislativo, el Palacio Bicameral de Diputados y Senadores en Asunción del Paraguay. Vamos a estar hablando también de eso, vamos a estar hablando de los últimos sucesos en Venezuela,
la posición tomada por el gobierno uruguayo. Vamos a estar hablando un poco del clásico desde otra faceta, del tema seguridad y el nuevo sistema de implementación que hicieron las autoridades del fútbol uruguayo junto con el Ministerio del Interior y diferentes dependencias de la Policía Nacional para estrenar el sistema de reconocimiento facial y mancomunado con el sistema nuevo de venta de entradas a los partidos, que ya se está aplicando desde el comienzo del campeonato uruguayo, y con el empate de Peñarol y Nacional 1-1 en los clásicos rivales se completó la fecha atrasada que el campeonato uruguayo venía dejando atrás por este tema de la seguridad. Vamos también a estar hablando de análisis político, vamos a estar también conversando de las noticias últimas que van llegando a la mesa de edición de 120 minutos. Amigos, vamos a una pequeña pausa musical sin antes darles las vías de comunicación. Si querés comunicarte por WhatsApp con Radio Mundos y con el programa 120 minutos, lo podés hacer desde Uruguay con el número de celular 092 677772. Si lo haces a nivel internacional, o sea, si estás fuera del Uruguay, tenés que agendártelo con el signo de más, adelante, 598 92677772. En Facebook nos podés acompañar en la página de Facebook, facebook.com/radiomundos, es la página de nuestro Facebook, y allí tenés las dos vías de comunicación ágil, y también en Twitter lo podés hacer con el usuario Radio Mundos UI, todo junto, Radio Mundos UI, UY de Uruguay, y allí tenés las vías de comunicación y podemos interactuar, conversar y alguna preguntita que tengas sobre el tema. Como todos los viernes, vamos a una pausa musical que hoy vamos a estar acompañado a lo largo de estas 2 horas con canto popular uruguayo, una mezcla editada aquí en Radio Mundos Online, y también vamos a tener los éxitos de Jorge Celedón, el rey del vallenato de la República de Colombia. Siempre hacemos esta mixtura musical para conocer todo lo que nuestra querida América y todo el pop latino en el mundo se está escuchando a nivel internacional. Por eso, a la vueltita vamos a dar inicio con el editorial. Vamos a estar hablando de la grieta social política uruguaya que hoy vivimos en el diario acontecer, en la vida cotidiana, en las diferencias que nos vamos encontrando y hacia dónde nos llevan. Así que 120 minutos en el aire de Radio Mundos Uruguay. Amigas y amigos, aquí estamos volviendo de la pausa musical. Anteriormente estábamos escuchando de nuestro cancionero popular uruguayo al Bocha Benavides, y en estos instantes terminamos de escuchar al dúo de Eduardo Lavarnois y Mario Carrero, dando el puntapié inicial a nuestros mejores resabios de nuestro canto popular y de nuestro folclore, que esta semana van a estar en la máxima exponencia de la fiesta gaucha, para algunos, como decíamos al comienzo, de la semana de turismo, para otros que salen a vacacionar, a cazar, a pescar, y otra gente que lo convoca en la Semana Santa, detrás de lo que es la Pascua católica. Así que va a haber para todos, incluso hasta para los ciclistas, porque para muchos es la semana de la Vuelta del Uruguay, 74ª Vuelta del Uruguay, que como anécdota no estará llegando a la ciudad de Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Estamos a las 21:20 de la noche de Uruguay en Radio Mundos Online, 120 minutos. Vamos a dar algunos saluditos que tenemos apoyándonos en el Facebook de Radio Mundos, que es facebook.com/Radio Mundos. Tenemos que mandar un saludo para Mauricio Maidana, que en estos momentos nos está saludando por Messenger. Está siguiendo la transmisión de Radio Mundos, el programa 120 minutos, y nos manda un saludo grande, el cual le devolvemos en este instante a nuestro querido amigo Mauricio Maidana. A Ariel Pérez también, que nos está siguiendo en la transmisión desde hoy temprano, nos mandaba saludos, que iba a estar pegado a lo que va a acontecer aquí en este programa. También a Pancho Britos, que nos manda un saludo también desde Colonia del Sacramento constantemente. Federico Arregui, que también está pegado ahí a la transmisión, escuchándonos como todos los viernes, nos dice. Alfredo Arostegui también nos manda un saludo grande, éxitos en la transmisión de hoy. Después a Norma de la Iglesia,
también en su usuario de Facebook, ¿no? Nos manda un saludo y siempre nos está siguiendo en las publicaciones de Facebook de Radio Mundos y en las que hago yo personalmente como Juan Blanco, acompañándonos en lo que es las redes sociales. También Roberto Patrone, que todos los viernes, uno de los tantos oyentes de primera línea de este programa 120 minutos, también nos acompaña y nos dice: buen programa para el viernes que comienza. Exactamente, un viernes que está encabezando ya introducción al fin de Semana de Turismo, Semana Santa. Así que estamos, como quien dice, ya mucha gente con el auto cargado, otros a nivel de ómnibus. La terminal de Tres Cruces hoy va a recibir en el correr de estos días uno de los volúmenes más altos de rotación de uruguayos y turistas que a lo largo y ancho del país se van a estar desplazando durante toda esta semana y abriendo este fin de semana la Semana de Turismo. En otro orden de cosas, también un saludo grande a la gente de Minas, departamento de La Valleja, porque estará el festival que se caracteriza, como todos los años, en Semana Santa, Semana Criolla, Minas y Abril. Unos minutos antes, cuando estábamos comenzando el programa, escuchábamos al doctor Carlos Paravís, don Santiago Chalar, en su nombre artístico y en su nombre real de vida, a todos los que lo conocimos, uno de los grandes folcloristas uruguayos que ha dejado un legado y que era emblema de ese Minas y Abril, el festival que se cumple esta semana en el departamento de La Valleja, concretamente en las serranías de la ciudad de Minas, capital del departamento de La Valleja. Amigas y amigos, acá estamos con un mate, acompañando la noche de este viernes, ya comienzo de abril, pisando el mes número 4 de este año 2017. Tenemos que mandar un saludo también a Agustín Titarelli, a la voz institucional de Radio Mundos, que nos estuvo haciendo unos trabajos geniales para la radio, incluso la introducción del programa de la bienvenida, el separador musical y una cantidad de trabajos profesionales a nivel de locución que Agustín Titarelli nos brinda a lo largo y ancho de las horas de la transmisión. Ustedes van escuchando las diferentes publicidades y separadores de nuestra radio. Tenemos que decirles que vamos a comenzar hablando del editorial, y para hacer una pequeña introducción de este editorial que decíamos de la brecha social uruguaya, de la brecha social política, sociopolítica que nos toca vivir y que palpamos, es común verla también no solo sucede en Uruguay, sino en los países regionales, que es donde nos podemos medir de una manera más concreta y más fidedigna. A pesar que hoy la comunicación a lo largo y ancho de las redes sociales y de las diferentes maneras de comunicación, tenemos al instante las noticias, como el caso del día de hoy, el atentado en Estocolmo, que sucedió en las horas de Uruguay del mediodía, y en instantes, minutos después, por no decir casi inmediatamente que la noticia sucedía, la estábamos viviendo en la otra parte del planeta, en otro continente, en otro polo, concretamente desde aquí del sur. Las noticias caminan, circulan a gran velocidad. Algo ha sucedido y obviamente eso es palpable, incluso si tú te pones a mirar las redes sociales, a nivel de Facebook, de Twitter, la confrontación constante en las opiniones, sea deportivas, religiosas, y ni que hablar en política, que a nivel social vemos. Lo vemos a lo largo y ancho del continente latinoamericano. La polarización de Venezuela, la polarización de Brasil, a nivel político me estoy refiriendo. La polarización en una Argentina que hace 2 meses que están en una crisis de conflictos sindicales con el gobierno de Macri, con el gobierno de la ciudad bonaerense, el conflicto de los maestros, conflictos que se repiten incluso hasta en el rubro, en el caso de la educación, de los educadores argentinos, como tuvimos la crisis del conflicto educativo hace 2 años aquí en Uruguay. Como que son moldes, como que son situaciones que se repiten en diferentes países del continente y que tienen un común denominador: faltas de presupuesto, falta de educación, que los programas no están ayornados. Yo sigo bastante la televisión argentina y sigo bastante algunos programas en los cuales uno de allí levanta mucha información y levanta mucho concepto social con respecto a lo que sucede en Argentina. También lo hacemos con Venezuela, con Brasil algo, también lo hacemos de la cadena Bandeirante o Globo.
Y ver esa polarización, y como le decía recién, en el tema educativo es algo tajante y sonante, de que son como moldes de problemas iguales en cualquiera de los países que nos referimos o en referencia, que va cambiando el nombre del país y con algunos matices de diferenciación mínima. Y eso, a nivel sindical, a nivel político, ha marcado una gran grieta entre lo que es gobierno y oposición. Si nos remontamos 30 años atrás, y ustedes dirán, qué cantidad de tiempo, no es nada con lo que respecta a lo que ha transitado el ser humano en la historia de la humanidad. Pero si nos remontamos 30 años atrás, existía la polarización. ¿Cómo no? Estaba la polarización de la derecha y la izquierda. El otro día, en un programa de Canal 12, Heber Gato y Esteban Valenti hablaban de que la derecha y la izquierda en Uruguay van a existir toda la vida, y corrimientos más hacia la ultraderecha y hacia el centro, hacia la socialdemocracia, pero siempre va a existir la derecha y la izquierda porque es un concepto ideológico político aferrado a nuestro, como quien dice, ADN político institucional. Pero lo vemos con respecto a la mirada hacia el fondo de nuestra historia, los últimos 30 años, y ni que hablar que cuando hablamos de estos 30, 40 años hacia atrás, nos encontramos con regímenes dictatoriales, con regímenes de dictadura en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en todo lo largo y ancho de Latinoamérica. Y ni que hablar que allí hubo una brecha social que obviamente nos dejó a todos nosotros un efecto social, una historia social y cultural en la cual de repente algo en ese proceso de reconstrucción democrática hemos equivocado o hemos fallado. Lo que sí es real es la confrontación antagónica que hay hoy. Hoy no se puede en ninguna parte de Latinoamérica, porque lo podemos llevar a Bolivia, lo podemos llevar a Ecuador, lo podemos llevar a Paraguay, a Venezuela, incluso Chile, que tiene un modelo político, no vamos a decir sumamente distinto a nuestra América, pero sí con la concepción de manejo de cómo se hacen las cosas políticas en Chile. No estoy diciendo que sean mejor, sino simplemente distinto. En Brasil, Argentina y Uruguay, en Perú. No escapa ningún país de Latinoamérica que hoy se encuentra más polarizado que hace 30, 40 años atrás. Con el condimento o el agregado, podríamos decirlo de una manera vulgar, de que habíamos traspasado regímenes dictatoriales, que ni que hablar que marcaron una gran brecha, e incluso la Guerra Fría Mundial entre Estados Unidos y Rusia en las concepciones de lo que era la derecha y la izquierda. Ni que hablar que eso también nos marcó socialmente. Pero creemos que aquella brecha que de repente fue más reflejada en la violencia, más reflejada en el exterminio de los que opinaban distinto, hoy en la reconstrucción de algunos de los países de la América Latina en más de 30 años de restauración democrática, ha quedado una gran zanja, una gran brecha social en la cual hoy opinar distinto al gobierno automáticamente te coloca, en el caso, si son gobiernos populistas o de izquierda, en el ángulo de un nazi, un fascista, o de ultraderecha, o de derecha. Lo vivimos en la polarización de Venezuela. En Venezuela no hay tres versiones, hay dos. La ultraderecha fascista y los patriotas bolivarianos que acompañan la revolución chavista. Esa polarización. ¿Cómo no vamos a creer que hay un gran camino, una gran carretera por el medio entre el blanco y el negro? ¿Cómo no creer que existe el gris? Uruguay no escapa de eso. Uruguay no lo escapa, pero ni siquiera cuando lo trasladamos a hablar de cosas cotidianas. De la cosa cotidiana que puede ser hablar del servicio de transporte público. Y inmediatamente vamos a encontrar a fanáticos en los cuales constantemente te van a decir, sí, pero hace 30 años atrás teníamos tal problema y cuál problema y ahora estamos mejor. Como que está vetado o vedado poder hacer una autocrítica. Yo hoy en una publicación que se había hecho desde el Facebook de Esteban Valenti, en el que decía que el vicepresidente de la República era impresentable, Raúl Sendic, en las declaraciones que hizo el día de ayer, diciendo que el superávit generado por ANCAP en el 2016 había sido gracias a sus buenas y acertadas políticas de inversión en su gestión. Algo
que sorprendió al mundo político nuestro, interno obviamente del Uruguay, pero más hacia adentro de la fuerza política en la cual Sendik milita y es vicepresidente de la República, que es el Frente Amplio. Los miles de dólares perdidos en malas inversiones de perfumes, concretamente ayer en la comisión que lleva la regulación de las inversiones y mejoras en ANCAP, el equipo técnico de ANCAP a los legisladores que integran esa comisión les explicaban que en el año 2012 se había comprado un horno para usar en la planta sulfurizadora por valor de 80 millones de dólares. 2012, estamos en el 2017. Hace 5 años que ese horno está archivado, guardado, sin uso, obviamente, y que implicarlo en el uso de una cadena de producción era una inversión que el ente iba a tener que hacer de 100 millones de dólares más para la instalación y puesta en funcionamiento. La cual, en una política positiva de crecimiento del ente ANCAP, recién en el año 2023 se podría estar terminando de recuperar la inversión de estos 80 millones de dólares en la cual se compró en el 2012 el horno y los 100 millones de dólares que habría que poner hoy para ponerlo en funcionamiento. La decisión del directorio de ANCAP y desde la presidencia de ANCAP fue por unanimidad venderlo y no encontrar en él un uso concreto. En el gobierno de Sendik se compró un avión para Alur, para el norte del país, esas empresas mixtas público-privadas que se crearon dentro de la jurisprudencia y del orden jurídico de la empresa mixta pública-privada. Alur había comprado un avión para traslado, obviamente un avión de 18 pasajeros, en el cual se buscaba el traslado rápido de Montevideo a Artigas y de Artigas a Montevideo de los dirigentes, los directivos de Alur, tanto sean de la parte pública o privada. También ese avión se va a poner a la venta porque está en desuso y no hay condicionantes de vuelo técnica y ni económicas. Voló muy poco ese avión por lo que se hablaba a nivel de las autoridades aeronáuticas en el informe que se dio ayer en comisión. Y esto tiene mucho que hablar con la brecha. ¿Por qué tiene que ver mucho con la brecha? Porque desde las palabras del vicepresidente diciendo que sus trabajos de administración y gestión de ANCAP nos habían dejado este superávit que el día de ayer daban las autoridades de ANCAP del cierre de balance de 2016, abrió a nivel de redes sociales esa brecha en la cual la gente que apoya o vota al Frente Amplio reconoce la mala gestión de Sendik, pero antes estábamos peor. Y eso es lo que delimita a una autocrítica. Y todos creemos que en la autocrítica de todos los órdenes de la vida, personas, instituciones, clubes deportivos, de lo que ustedes elijan, si se hace desde una óptica constructiva, la autocrítica, se puede poner arriba de la mesa aquellos caminos por los cuales nos hemos desvirtuado del proyecto original o de la línea de función en la cual pretendíamos llegar en ese proyecto o en ese orden de vida. Y hoy parecería que autocriticar a un gobierno, autocriticar una acción de un gobierno, de un ministerio, de una intendencia, implica automáticamente ser un enemigo de ese gobierno. Recordemos aquella frase célebre lo vamos a decir sarcásticamente, del profeta Carlos Menem: ¿están conmigo o están sinmigo?, cuando dijo desde la presidencia de la República Argentina. En este sarcasmo de la mala expresión y uso de nuestro idioma, de aquel presidente de La Rioja, de la hermosa provincia de La Rioja, que tanto respeto debemos tenerlo, porque las huestes artiguistas en nuestro pasado histórico supieron andar a caballo y liberar patria de las provincias de La Rioja, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Por eso lo digo con todo respeto, lo conmigo o lo sinmigo, que decía Carlos Saúl Menem, se traspola hoy a los años 2010 en adelante, 2005 en adelante, disculpen, hasta la fecha,
en el cual el gobierno progresista del Uruguay y sus militantes en sí, en la gran mayoría, no se pueden interpretar otras concepciones o otras ideas, ni siquiera proyectos conjuntos. Pero como decíamos, no escapa solo al Uruguay. Es algo que se nota en la región y en la polarización incluso internacional, fuera del continente americano. Lo vemos en Europa, en África, en Asia y Oceanía, también esas polarizaciones. El no poder escuchar que del otro lado, desde donde se hace la crítica, puede haber en la totalidad o en la parcialidad de la crítica hacia un proyecto de gobierno, hacia un hecho o una situación, sucesos o aconteceres en los cuales no podíamos verlo. Y nos puede suceder en la vida cotidiana. Acciones y tomas de decisiones que hacemos que están erróneas, y en la autocrítica o en la crítica de un amigo, de un familiar, vista desde el punto de vista de la construcción o de mostrarte que acá le estás errando, te puedas sentar en la mesa y caminar ese sendero. Parecería que en el tema político, en el tema deportivo, en el tema social, hoy es inadmisible que una persona se pueda sentar en una mesa a reconocer errores de gestión y en las cuales se pueda sumar esas autocríticas propias de dentro del sector o fuera del sector, en el orden que lo analicemos, de ponerlo arriba de la mesa y decir, bueno, a ver dónde la estamos macaneando, a dónde la estamos pifiando. Lamentablemente, en Uruguay y en estos sucesos que estamos nombrando, hay actores políticos que no quieren pagar los costos y los precios. Y en la política, como en todos los órdenes de la vida, hay precios a pagar. Pero es preferible no pagarlos y seguir en el error, que en definitiva en muchísimos de los casos nos habla de una mala gestión, nos habla de pérdida de dineros públicos, nos hablan de un mal servicio hacia la comunidad, hacia la ciudadanía, que en definitiva es la que sostiene a ese aparato buropolítico, sindical, y en algunos casos hasta de clubes deportivos en su masa social, por el camino equivocado o casi equivocado. Hoy en la sociedad uruguaya no se admite el gris, o es blanco o es negro. Y si hoy, ante la crisis regional y mundial económica que se está viviendo en todos los rinconcitos de cada parte de este planeta, en los cuales las economías cada vez se concentran más en los focos de riqueza o en los círculos de riqueza, en donde las sociedades de tercer mundo o subdesarrollo cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, aunque muchos gobiernos populares, populistas, de izquierda, progresistas, revolucionarios o que lo quieran llamar, nos quieran hacer convencer con unas gráficas de paramétrica en el cual se nos invita a creer que vivimos muchísimo mejor, pero que en la realidad hay miles y miles y miles de personas en el Uruguay que la corren de costado, de atrás y hasta a veces desde muy lejos para poder alcanzar esa gráfica que nos muestran desde las huestes económicas, empresariales y políticas y hasta sindicales de que el Uruguay va por el buen camino y por el buen rumbo. Creo que es el punto de inflexión. El punto de inflexión de que las autoridades y la oposición a nivel político se puedan dar cuenta que si Uruguay no proyecta y traspasa la idea de generar políticas de Estado que se perpetúen en el tiempo a nivel de seguridad, educación, empleo, salud y vivienda, Uruguay va a seguir caminando en los aconteceres de esa montaña rusa virtual que nos lleva a los picos altos y a los picos bajos según cómo se comporte la economía mundial o los vecinos que tenemos a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Hay una realidad, la brecha está, existe y hay actores que constantemente la hacen más profunda. Si hoy, como decía antes, en ese punto de inflexión no logramos ver los errores y poder tener la posibilidad de escuchar a la oposición desde el gobierno y el gobierno desde la oposición, de poder sentar en la mesa a trazar esas 4 o 5 políticas de Estado necesarias, Uruguay va a seguir por el sendero del desencuentro y las diferencias que cada vez a nivel de capas sociales se extienden más.
y crecen más. Hoy lo escuchamos en un actor argentino que en un programa de televisión decía que él conceptuaba la cultura como una política de Estado. A él no le interesaba quién era progresista, quién era populista, quién era kirchnerista, peronista, radical, masista o todos los sectores, o Cambiemos, o macristas, o todo lo que le quieramos poner ista detrás. A él no le interesaba. Lo que sí le interesaba es que en la Argentina hubiera una política de educación pública de bien común y una política de Estado cultural, en los cuales se basaran, en este caso la cultura, las raíces de una sociedad que es muy joven en la América, pero que ya tiene bastantes años, muchos atravesando ya el bicentenario de independencia, como lo pasó Uruguay y Argentina en los poquitos años pasados, para ya tener males endémicos como la pobreza, el trabajo, la salud, la vivienda y la educación ya encaminados o cuasi solucionados. Esa brecha nos sigue dejando un peor servicio en esos órdenes. Por eso esperemos que este punto de inflexión a 2 años de la elección nacional del 2019 encuentre una sociedad política, sindical y ciudadana vista de otro ángulo. Si nos miramos hacia afuera de lo que sucede en cantidad de países hermanos de Latinoamérica, vamos para ese enfrentamiento cada vez más agudo y más de desencuentro. Amigos, vamos a una pausa musical y enseguida seguimos en 120 minutos. 120 minutos en el aire de Radio Mundos Uruguay. ...120 minutos en el aire de Radio Mundos Uruguay. Amigas y amigos, acá estamos volviendo de la pausa musical cuando se cumplen ya casi, a falta de 6 minutos, los primeros 60 minutos de estos 120 minutos aquí en Radio Mundos Online, como todos los viernes, el programa que te acompaña desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche de la República Oriental del Uruguay. Dando un giro musical, abandonábamos nuestro cancionero popular, nuestro canto popular uruguayo, y hacíamos una introducción en el género vallenato en la música colombiana de la mano de Jorge Celedón y Jimmy Zambrano en lo que es la música folclórica colombiana también, y es un género que muchos lo han conocido internacionalmente, pero con otro tipo de cadencia, de musicalización de la mano de Carlos Vives. Recordemos que el género vallenato es uno de los géneros folclóricos de la provincia del Meta y de la provincia de Leticia, de la querida hermana República de Colombia. Amigos, estábamos hablando hoy en la presentación de 120 minutos de los acontecimientos internacionales que estuvieron desde la semana pasada, este fin de semana que dejamos atrás y esta semana que está terminando. El viernes pasado estábamos ante una crisis de autogolpe en Venezuela, la cual el presidente Nicolás Maduro, en una revisión de su Consejo de Seguridad Nacional Interna, el día sábado se reunió y emitió al Tribunal Superior de Justicia, que había disuelto la Asamblea Nacional, lo que nosotros aquí en Uruguay conocemos como el Parlamento. Allá es unicameral porque son la Asamblea Nacional de los Diputados de Venezuela. Fue disuelta desde el punto de vista jurídico, en el cual el Tribunal Superior de Justicia había manifestado mediante un decreto en el cual ninguna de las resoluciones que hiciera la Asamblea Nacional iba a ser reconocida por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Judicial. Ante la ola de críticas y las sanciones que ya se veía venir Venezuela a nivel internacional y la Organización de Estados Americanos, todos sabemos ese gran conflicto que mantiene con la OEA el gobierno de Venezuela, y en el cual en ese fin de semana pisó una crisis no solo desde el punto de Almagro como secretario general de OEA, como uruguayo, sino que también se vio involucrado nuestro canciller Rodolfo Nignova, en el cual, en algo muy peculiar de este gobierno frente amplista, el Ejecutivo en Consejo de Ministros el día lunes
emitió el comunicado de respaldo a Nick Noboa como canciller, que había sido cuestionado por Maduro en un programa que va los domingos del presidente venezolano en la televisión, en cadena casi 4 horas. A su costado estaba el dirigente del PCNT y secretario general de la Central de los Trabajadores, Marcelo Abdala, que le dio todo el apoyo a Maduro y la espalda al gobierno del Frente Amplio y Nick Noboa. Después vino acá y la quiso más o menos acomodar, a pesar de que la Central Obrera siguió sosteniendo el apoyo al autogolpe que se quiso dar Maduro. ¿Y por qué decimos quiso dar? Porque duró tan solo 48 o 72 horas, porque ese fin de semana de sábado-domingo, ante la reunión del Consejo de Seguridad Nacional Interna de la Revolución Bolivariana, se dio una gran reculada, como se dice en criollo, de parte del presidente Maduro y los 6 jueces del Tribunal Superior, en el cual dejaron sin efecto el comunicado o resolución en el cual no tenía jurisprudencia legal las acciones de la Asamblea Nacional. Todo volvió casi a la normalidad desde el punto de vista, si lo analizamos de ese tema, pero hay elecciones que quedaron pendientes. Recordemos que en Venezuela se suspendió el referendo revocatorio. El referendo revocatorio es un referendo, como dice bien la palabra, que el expresidente Hugo Chávez Frías colocó en la Constitución de la República, en el cual los ciudadanos de Venezuela tienen la capacidad, mediante la recolección de firmas, de convocar ante la eventualidad de una mala gestión de un presidente para revocarlo en su gobierno y llamar a elecciones nacionales. Ese instrumento que el propio Hugo Chávez había colocado en la Constitución para remover a gobiernos en los cuales el pueblo de Venezuela no estuviera conforme, mediante este proceso, Maduro se lo pasó por los lugares más recónditos de su cuerpo y no permitió, a pesar de que las firmas y la recolección de firmas en toda la República Bolivariana de Venezuela se juntaron y se contabilizaron las firmas para llamar a convocatoria de referendo revocatorio, en el cual había una gran tendencia a que se aprobara el sí del revocatorio y se tuviera que llamar a elecciones nacionales, en la cual un reflejo de lo que fueron las elecciones de los diputados un año después que asumió Maduro, le dio el 70% de la bancada a la oposición al régimen de Maduro, al gobierno de Maduro. Hoy decimos régimen porque es una revolución la cual intentó aplastar al 70% de la opinión de los venezolanos que están en contra de ese sistema. Pero la marcha atrás se dio, pero los organismos internacionales a nivel mundial continuaron pidiéndole al gobierno de Maduro que libere los presos políticos, libere las sanciones políticas para con respecto a los dirigentes de la oposición, concretamente de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, en el cual uno de los partidos políticos más grandes, el programa anterior nosotros hablábamos de los adecos y copellanos, los de la Asamblea Democrática y los de COPEI. El gran partido hoy de la oposición dentro de esa Mesa de la Unidad Democrática es Primero Justicia, dirigido por Henry Ramos Alup, el ex presidente de la Asamblea de los Diputados, de la Asamblea Nacional de los Diputados Venezolanos el año pasado, y principal opositor junto con Leopoldo López, que es el preso político emblemático de Venezuela, y Enrique Capriles Roboski, que fue gobernador del estado Miranda en muchas ocasiones, hombre joven, hombre de la oposición, y que el día de hoy, el gobierno de Maduro, el Tribunal Superior de Justicia, lo inhabilitó políticamente por 15 años. Lo había hecho hace un año atrás casi con la líder opositora, la diputada María Corina Machado, que era una de las principales referentes dentro de la Asamblea Nacional Opositora. O sea que hoy, y esto es una noticia de hace 3-4 horas atrás, en Caracas, el CNE, el Comité Nacional Electoral y el Tribunal Superior de Justicia le dieron la censura política, lo inhabilitaron políticamente a Enrique Capriles, uno de los principales candidatos a la presidencia de la República en las próximas elecciones de Venezuela,
bueno, ahora quedó inhabilitado políticamente, le hicieron una proscripción política. Y yo creo que cuando analizamos esto nos rememoramos en la apertura democrática en Uruguay, cuando Wilson Ferreira Aldunate y Líber Seregni, dos de los hombres políticos más importantes de los partidos Nacional y Frente Amplio, habían sido proscriptos de poder ser candidatos presidenciales en aquella elección de 1984. Recordemos que tuvimos en Uruguay una elección que reclamábamos sin presos políticos y sin proscriptos, y la tuvimos con presos políticos y proscriptos. Bueno, Venezuela, hoy en un gobierno supuestamente de izquierda de la Revolución Bolivariana, hoy los líderes opositores están presos, como el caso de Leopoldo López, y ahora se suma a una lista de 122 dirigentes opositores proscriptos por la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Rodosky, el ex gobernador del estado Miranda. Esto vuelve a enredar las aguas. Esta semana la oposición marchó sobre Caracas, marchó sobre diferentes estados a lo largo y ancho de la República Bolivariana de Venezuela en pedido de elecciones libres, libertad de los presos políticos y que se levante las sanciones electorales o proscripciones políticas a Enrique Capriles, en el caso del día de hoy, que es nuevito, a Corina Machado, María Corina Machado, una de las dirigentes opositoras, y a más de 122 dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática que han sido proscriptos por el régimen del gobierno de la Revolución Bolivariana de Maduro. El estado Miranda es uno de los más afectados. El estado de Caracas, el estado Carabobo, donde está la capital de Venezuela, Caracas. El estado Vargas también es uno de los estados en los cuales la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición, reúne los altos índices de votación opositoras históricos contra Chávez en sus primeros inicios y hoy contra el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela vivió, como decíamos, en Caracas y en estos estados, la movilización de miles y miles y miles de integrantes de los partidos de oposición, organizaciones sociales, políticas, religiosas, culturales, en la cual se reclama que se vaya a el revocatorio. Lo que se está pidiendo es que se articulen los mecanismos que la Constitución de la Quinta República, la enmienda constitucional que hizo Hugo Chávez Frías de la Quinta República Bolivariana de Venezuela, ese instrumento el cual Nicolás Maduro el año pasado suspendió de manera ilegal, arbitraria e inconstitucional. La oposición lo que pide es que se convoque a referendo revocatorio, se vote ese referendo revocatorio, en el caso de que salga afirmativo por el sí, en un plazo de 90 días se convoque como lo marca la Constitución de Venezuela, al aprobarse ese referéndum, elecciones presidenciales nuevas en ese contexto de la reforma constitucional que fue introducida en el año 2010 por el presidente Hugo Chávez Frías, desconocido por su sucesor Nicolás Maduro y el régimen que está detrás de la Revolución Bolivariana. Eso es lo que nos arrojó Venezuela. En otro orden de cosas, y seguiremos monitoreando lo que pasa en Venezuela, Paraguay, el viernes pasado, manifestantes tomaban por asalto, y teníamos unas noticias muy confusas en aquel momento porque no estaban claras, estaban sucediendo en el momento que estamos saliendo al aire con el programa, en el cual sucede de la siguiente manera. Sectores del expresidente Lugo, senadores que representan el sector político del expresidente Lugo y el actual presidente Cartes, se reunieron fuera del hemiciclo del Senado de Paraguay en una oficina privada, haciendo una mayoría, como quien dice, fuera de la Constitución, porque fue a escondidas de la mayoría de los senadores de la oposición. Se reunieron en una oficina y votaron un proyecto de ley de aprobación de la reelección, instrumento el cual no existe en la Constitución y en el régimen del sistema electoral paraguayo.
Estos 25 senadores que responden al actual presidente Cartes y al expresidente Lugo en una unidad de izquierda centro-derecha, entre gallos y medianoche se reunieron a espaldas de la totalidad de los senadores y como contaban con 2 votos de mayoría en diferencia de lo que es el total de del Senado, de los senadores de la Cámara. En Paraguay aprobaron este articulado de reforma constitucional de la reelección. Bueno, los incidentes todos los vimos en televisión. Se incendió parte del edificio del Parlamento paraguayo en Asunción del Paraguay, en su capital. Un dirigente opositor fue asesinado por la policía. El presidente Cartes se vio obligado a destituir al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional Paraguaya. Los desórdenes fueron muy graves. La gente salió a manifestarse no solo en la capital, Asunción, sino en diferentes provincias de la República Paraguaya, y el Consejo Deliberante de los Diputados paraguayos suspendió la sesión, la cual iba a votar esa enmienda constitucional de ley que había sido votada a escondidas por los senadores el día sábado. Fue suspendida y hoy, ante el arzobispado de la Iglesia Católica en Asunción del Paraguay, en la capital, hay una comisión de mediación de los diferentes sectores de oposición y gobierno, fuerzas sociales, sindicales y religiosas, en una mesa de diálogo nacional en la cual fue convocada por la paz en Paraguay, pero de la cual muchos sectores de la oposición ya dijeron que no van a participar debido a el proceso lúgubre y oscuro que se intentó hacer por parte del actual presidente de Paraguay, Cartes, y el expresidente destituido, recordamos, Lugo, en Paraguay. Eso dejó una tensión muy fuerte entre el relacionamiento de las fuerzas de gobierno y las fuerzas de oposición, que hoy están intentándose mediar en esta mesa de diálogo, en el cual, como acabo de decir, sectores de la oposición se mantendrán al margen del diálogo. Así que estaremos viendo qué acontece también en la República de Paraguay a nivel político. El día jueves, el día de ayer, el gobierno estrenado hace un año del presidente Macri sufrió su primer paro general por parte de la oposición y por parte de convocados por la CGT. Una CGT desgastada y dividida. Ayer veíamos en la prensa argentina el alto grado de promoción de que hubo por parte de la ciudadanía voluntariamente de concurrir a trabajar en desobediencia de lo que sí convocaban los grupos gremiales. Y hacía una cosa referencia a la prensa argentina, que es algo muy importante. El sindicato gastronómico argentino es muy grande y muy poderoso, que el día de ayer los bares, restaurantes y, como decían los periodistas argentinos, boliches de la República Argentina estaban abiertos, en el cual el grupo que reúne en el sindicato de los gastronómicos y de hotelería no había adherido a este paro de la CGT, dirigido por el ex hombre de confianza de Carlos Menem y hombre millonario a nivel sindical, Luis Barrio Nuevo. Un hombre que se colocó distante de las políticas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. También en las noticias de Argentina, en ese primer paro general convocado por la oposición y la Central General de Trabajadores Argentinos, se vieron diferentes incidentes con los piqueteros cortando la ruta panamericana y concretamente el microcentro argentino. Los incidentes principales y más graves se dieron en el corte de la ruta panamericana, en la cual la gendarmería debió actuar con gas lacrimógeno, fuerzas de choque y carros hidrantes de bombas de agua para disolver a los manifestantes, que en muchos de los casos se denuncia por parte del gobierno y por parte de sectores que no comparten esta polarización, gran polarización que hay en Argentina, de que son grupos concretamente los que hacen los piquetes y los cortes pagos
por el sector del kirchnerismo en Argentina. También en otro orden de cosas, el Tribunal de Casación de la Suprema Corte de Justicia Argentina embargó y procesó a Cristina, a los dos hijos, a Máximo y Fátima, por la totalidad de 8 millones de dólares. Se les prohibió poder abandonar la República Argentina, se le puso los cargos de asociación para delinquir y en primera instancia de apelación, si se reafirmara el fallo que hizo la Corte de Casación del Tribunal Supremo Argentino de Justicia, si en esa primera apelación volviera a salir el fallo en contra de la familia Kirchner, de Cristina Fernández y sus hijos, podrían tener la prisión domiciliaria en primera instancia, y si en segunda instancia de apelación sucediera lo mismo, ya pudieran ser condenados con prisión cualquiera de los tres. Así que la suerte que le viene a la expresidenta argentina y sus hijos con respecto a una de las causas penales que enfrenta a nivel del Tribunal Mayor de Justicia, en el cual obviamente el kirchnerismo dice que esto es una operativa política judicial de los sectores gubernamentales en contra del kirchnerismo. Así que, como acabamos de decir, en un fallo del Tribunal Supremo de Justicia argentino quedó emplazada, no puede abandonar el país ni la expresidenta Cristina Fernández ni sus hijos, Fátima y Máximo Kirchner, y el embargo genérico que se les colocó fue por 8 millones de dólares. Escuchen, 8 millones de dólares a gente que durante 10, 12 años nos dijo que estaban para conducir los destinos de los más necesitados y más pobres de la Argentina. Brasil, el presidente Temer está al borde de un juicio político por la investigación del caso de Odebrecht en el tema del lavallato. Hay un juez federal brasilero en Uruguay que el otro día se reunió con la Fiscalía y con el fiscal general de la República Oriental del Uruguay para coordinar algunas medidas y políticas de lavado y de documentación para comprobar el lavado de dinero que hacía Odebrecht en diferentes empresas que podían tener vinculación con la República Oriental del Uruguay. Y el presidente Temer está en un hilo, en un filito legal de poder tener un juicio político, el cual volvería a colocar en una crisis política como la que se vivió con la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff en Brasil. Así que el continente latinoamericano, hermanos, está sumamente convulsionado a nivel político. Muchachos, vamos a dejarlos, queridas amigas y amigos, con más música en este viernes de 120 minutos y enseguida vamos a volver para seguir hablando de diferentes sucesos del acontecer nacional e internacional aquí en 120 minutos. 120 minutos en el aire de Radio Mundos Uruguay. Amigas y amigos, ahí estamos volviendo de otra pausa musical. Estamos ya pisando las 22 y 23 minutos de la noche. Aquí en la República Oriental del Uruguay estás escuchando el programa 120 minutos, conducido por quien les habla, Juan Blanco, en radiomundosonline.com, la radio que está siempre a tu lado. Vamos a mandar un saludo bien grande a toda la gente que nos está siguiendo por redes sociales y principalmente desde Facebook. Debemos recordar que nuestra página de interactuación en Facebook es facebook.com/radiomundos. Allí pueden interactuar y vamos a mandar una cantidad de saluditos que tenemos por ahí. Y algo que va a tener que ver, no directamente, pero sí lo tiene que ver desde el punto de vista de uno de los temas que vamos a estar a continuación, luego de los saludos, hablando, que fue la intervención militar de Estados Unidos en Siria. Y mandamos un saludo, vamos a comenzar por David Chávez, un querido hermano de la República de Perú que vive en la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey, Estados Unidos, y nos escucha a nivel
de internet, Radio Mundos Online. Juan, un saludo grande desde Elizabeth, como siempre pegados a la radio que siempre los latinos nos gusta escuchar con la mejor música. Gracias, David. Un saludo grande para Emilio Cuna, que también nos manda un saludo de Durazno. A Washington Pérez, del portal Radios en Internet, también tenemos que agradecerle el saludo que nos envía. Nos dice: muy buen programa, te deseo para el día de hoy. A Alejandra Mayar tenemos que también mandar un saludo, que interactúa vinculada a la página también de Facebook de Radio Mundos en las diferentes publicaciones que hacemos a lo largo de los diferentes días a nivel de internet. Gustavo Sáenz también, que nos manda un dedito para arriba. A Graciela Delgado Méndez también un saludo grande. Decíamos hoy y volvemos a reiterarlo a Ariel Pérez, que se encuentra ya por el norte de los Estados Unidos, del estado de Massachusetts, en la ciudad de Boston. Un saludo para Arielito Pérez, un abrazo grande. Para Miriam Foster también, que nos sigue a nivel de Rocha, el departamento de Rocha, allá en la zona de Palmares. Nos dice: aquí escuchándote, como siempre yo estoy en contra de este gobierno. Bueno, la gente da su opinión a nivel de redes sociales. Y tenemos que mandar un saludo muy grande a un amigo de la casa, que supimos conocerlo y interactuar con Radio Mundos cuando la hacíamos desde Estados Unidos, de Nueva Jersey, y es al ex embajador Carlos Orlando Bonet, ex embajador en India, y que fue su último destino, en el cual pasó a retiro jubilatorio, y también fue cónsul general del Consulado General del Uruguay en Nueva York, en Manhattan, por el periodo casi de 4 años, si no me equivoco. Carlos nos manda un saludo grande, dice que nos está escuchando, y en referencia a eso de la gestión que se hizo desde el Consulado General del Uruguay, mandamos un saludo grande a la gestión de Carlos Orlando, que hoy ya jubilado le deseamos que tenga un buen destino literario, porque sabemos que es un hombre de buena pluma, un gran escritor a nivel de novelas. Con respecto a esa pluma literaria, ha recibido varios premios, muchos de ellos en España, y el último que recibió a nivel internacional lo recibió en la ciudad de Castilla, España, en el cual fue galardonado por uno de los libros de cuentos más vendidos en la madre patria, en la República de España, en la República Española. Así que un saludo grande a Carlos Orlando Bonet, que también está pegado a la transmisión de aquí, de Radio Mundo 120 minutos. Estados Unidos, el día de ayer, hizo una ofensiva militar contra las fuerzas militares del gobierno sirio de Al-Assad, del presidente Al-Assad, en un enfrentamiento y respuesta militar que obedece a el bombardeo que se realizó en la ciudad de Aleppo el miércoles pasado, donde el régimen de Al-Assad roció con gas sarín, algo que está condenado por todas las regulaciones internacionales de derechos humanos y de convivencia, a la población de la ciudad opositora de Aleppo. Así que algo que puso en el tapete esta respuesta militar, y primera respuesta militar del gobierno de Donald Trump, el cual ya desde su campaña electoral en Aleppo, en la ciudad de Aleppo, donde sucedieron los sucesos de bombardeos con gas sarín a la población civil, y el día del bombardeo, el hospital de Aleppo recibió más de 40 bombas en su edificio, algo que pone en una de las crisis humanitarias del Medio Oriente y del mundo árabe más extremo. Ya Donald Trump había anunciado en su campaña política electoral de que iba a cambiar drásticamente el relacionamiento que venía haciendo el gobierno de Barack Obama en lo que respecta al tema de Siria. Pero para hacer un poquito de historia, la familia Al-Assad en esta República Árabe de Siria, que fue independizada en el año 1941 en un acuerdo entre las fuerzas británicas y las fuerzas francesas libres, porque recordemos que Francia tenía la ocupación nazi de París, llegaron a un acuerdo en el cual luego, con el reconocimiento y creación de las Naciones Unidas, la ONU se declaró la independencia en junio del 41 a la República Árabe de Siria.
Esa República Árabe de Siria, desde 1941 hasta el día de hoy, atravesó diferentes golpes de Estado militar hasta que, para resumir un poco y no extendernos en lo cronológico, el 13 de noviembre de 1970, Hafez al-Assad, el padre de hoy, el presidente Bashar al-Assad, tomó posición en el año 1970 mediante un golpe de Estado la presidencia de la República de Siria. Durante casi 30 años ejerció la dictadura siria y el 10 de junio del año 2000, debido a la muerte de Hafez al-Assad, asume el 10 de junio del año 2000 Bashar al-Assad como una dinastía, como nos tienen acostumbrados los árabes generalmente en su organización política. Ellos responden al partido Ba'ath Árabe Socialista y es obviamente un régimen que desde el año 1970, al recordar a los Somozas en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, los Duvalier en Haití, en esos mismos términos, el régimen sirio desde 1970 es ejercido por la familia al-Assad, padre y hoy el hijo. El alineamiento político de esta guerra se sucede en una manera de crisis en diciembre del año 2000, donde luego de la revolución de los jazmines en Túnez, lo que se marcó y se referenció como el inicio de la primavera árabe y el levantamiento exitoso de los tunecinos inspiró a la inestabilidad a lo largo y ancho de los países del norte de África y del Medio Oriente como Túnez, que experimentaban unas políticas gravísimas, antidemocráticas, un alto elevado orden de desempleo, un gran grado de corrupción y represión política y falta de libertades civiles. Túnez fue en diciembre del año 2000, como en aquel momento, en la década del 60, fue el Mayo francés, fue la primavera árabe en diciembre del 2010. En esos sucesos, como consecuencias, en el año 2011 el pueblo sirio salió a manifestar en contra de las políticas del régimen de Bashar al-Assad, tomándose de poco un estado casi de confrontación continua hasta llegar al punto culmine donde se declaró la guerra civil a mediados del año 2011. En enero del 2013, después de que un enviado de Naciones Unidas y la Liga Árabe, Bakir al-Hashimi, fuera víctima de un atentado dentro de la propia Siria en cual se había colocado una mesa de negociación, el ministro de Relaciones sirio Walwed Mualem resolvió declarar la guerra constante y activa contra las guerras de guerrillas alzadas contra el régimen de al-Assad. Eso de una manera declarada, una guerra civil interna declarada por el régimen de al-Assad en enero del 2013 con estos sucesos que acabamos de narrar, desencadenó automáticamente que la oposición política se reuniera dentro de una mesa de unidad y tuviera su brazo político y militar en guerra civil contra el régimen del presidente Bashar al-Assad. Ese concepto también marcó el alineamiento por sí solo de diferentes potencias, como Rusia y Estados Unidos, la OTAN, en el conflicto interno que vive Siria. Al comenzar, y actualmente estamos hablando de mucho tiempo ya en lo que sucede esta guerra civil interna en Siria, durante el levantamiento el gobierno sirio ha tildado a la oposición de revolucionarios que tratan de desestabilizar el país porque piden elecciones libres en Siria. Volvemos a recordar que desde el año 70 la familia al-Assad, padre y hoy hijo, detentan el poder en Siria desde 1970 hasta el día de hoy. Sin embargo, no han logrado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas persuadir al gobierno de al-Assad para que convoque a elecciones y apertura democrática. Como tampoco este Consejo de Seguridad de la ONU ha logrado dentro del Consejo de Seguridad que China y Rusia, dos de los principales socios comerciales de Siria, hayan votado en contra de poner sanciones políticas, económicas y militares al régimen de al-Assad en Siria. De ese otro orden, el Consejo Nacional de Seguridad
de Naciones Unidas se vio dividido en los que responden a la política de intervención de Estados Unidos, en el cual se pide la destitución del presidente al-Assad y el llamado a elecciones libres, y del otro lado tenemos a dos grandes potencias mundiales como Rusia y China que respaldan al régimen del presidente al-Assad, Bashar al-Assad. Recordemos que Siria es un país de casi 23 millones de habitantes. El 75% de la población vive en estado de pobreza. Ya a la fecha de hoy, Naciones Unidas y el sector interno de Naciones Unidas, que es el Comisionado para la Paz, están dando la cifra de 650.000 desaparecidos. Esto es una de las... va a pasar a la historia una vez que este conflicto ojalá termine pronto. Va a pasar a la historia en la década del 2000 de uno de los conflictos bélicos que ha dado, como quien dice, una masacre regional y étnica, porque también dentro de esta guerra civil siria hay un concepto no solo político, sino también étnico dentro de la represión del régimen de al-Assad. 650.000 desaparecidos. Estamos hablando 220.000 muertos ha desencadenado y ha volcado a casi 4 millones de personas en condiciones de refugiados en los diferentes campos de ayuda a refugiados de Naciones Unidas que hay en las fronteras con Siria, y también la situación, y lo vimos aquí esta semana cuando sirios refugiados que llegaron al Uruguay en el día de hoy concretamente están acampados hace varios días reclamando que quieren irse de Uruguay porque no pueden vivir aquí por las condiciones económicas. Bueno, hay, como hablamos, 4 millones de desplazados por la guerra en Siria, en condiciones paupérrimas y de crisis bestiales. Hay dos cosas a señalar del régimen criminal de Bashar al-Assad, que es respaldado por China y por Rusia, y también solapadamente por Francia, porque Francia tuvo muchos intereses y tiene intereses económicos en Siria. La respuesta militar de casi 50 misiles Tomahawk de larga distancia lanzados por la Marina del Tercer Ejército del Norte de Estados Unidos desde el mar Mediterráneo a objetivos militares fueron la respuesta que realizó el gobierno norteamericano de la mano de su presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estadounidense, Donald Trump, en su primer intervención militar el día de ayer a respuesta de la crisis humanitaria del bombardeo con gas sarín que realizó el gobierno de al-Assad a la población civil de Alepo. Una ciudad que está en ruinas, una ciudad que está en una crisis humanitaria y sanitaria gravísima, también alimenticia, hace referencia al Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas, y hay dos cosas a tomar en gran referencia. La organización Cruz Roja Internacional y Médicos Sin Frontera, entre heridos y fallecidos damnificados por este conflicto sirio que ya lleva más de 6 años, ha tenido a 11.000 personas voluntarias que trabajan para la sanidad en Médicos Sin Frontera y Cruz Roja vinculado a la represión, porque el gobierno de Bashar al-Assad, el régimen asesino de Bashar al-Assad, respaldado por Rusia y China, no tiene ninguna contemplación en actuar contra la población civil como lo hizo esta semana con el rociamiento mediante bombas de gas sarín a la población. Algo que es condenable en todos los órganos. Ahora están las voces que salen a hablar de la intromisión del gobierno de los Estados Unidos en haber actuado militarmente. Hace 6 años que el mundo, pero como estamos en Uruguay, de repente no miramos tanto lo que sucede en Siria, está acudiendo de manera silenciosa a una de las masacres de población civil de la era moderna más repugnante que tenga conocimiento. 650.000 desaparecidos, 220.000 muertos en 6 años. Estamos hablando de 1 millón casi de personas entre desaparecidos y muertos en el conflicto interno de Siria. Nadie hasta ahora le metió mano a una intervención.
Yo no estoy de acuerdo con la política intervencionista, pero yo creo que el régimen de Al-Assad debe recibir un parado por parte de las fuerzas internacionales, de la OTAN, de la Organización de Tratado de Atlántico Norte, de lo que es la Comisión de Seguridad de Naciones Unidas, la cual Uruguay integra. Recordemos que mediante el gobierno de Mujica, mediante las gestiones del hoy vicecanciller José Luis Cancela y en aquel momento embajador uruguayo ante Naciones Unidas, se negociaron los presos de Guantánamo, los sirios refugiados que hoy generaron problemas y que generan problemas de convivencia porque no quieren quedarse en Uruguay. Eso fue negociado por el hoy vicecanciller José Luis Cancela, ayer embajador ante Naciones Unidas del gobierno de José Mujica Cordano. Toda esa situación, como premio, se le dio al gobierno uruguayo una silla por 2 años en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uruguay votó absteniéndose, no tomó posición ni a favor de Estados Unidos ni a favor del gobierno de Al-Assad y sus aliados Rusia y China, se mantuvo neutral en la votación del Consejo de Seguridad. Lo que sí sabemos que el mundo está dando la espalda a uno de los conflictos más graves en los últimos 20 años de lo que son las secuelas de masacre humanitaria que está sufriendo el pueblo de Siria y el gran desgaste que está sufriendo la región de Medio Oriente. Eso fue lo que sucedió en esta semana con respecto al conflicto internacional en Siria, con todavía el silencio del gobierno chino que no ha emitido comunicado público sobre la intervención militar que en la noche de ayer, hora de Uruguay, realizó el gobierno de Estados Unidos contra bases y objetivos militares del gobierno del régimen dictatorial, porque lo podemos nombrar de esa manera, porque el año 70 está en el poder sin convocar a elecciones de Bashar al-Assad. Amigas y amigos, son las 22:41 minutos de la noche en la República Oriental del Uruguay. Vamos a una pausa musical y entramos ya en los últimos 15 minutos de estos 120 minutos que nos acompañaron como todos los viernes a través de Radio Mundos Online, la radio que está siempre a tu lado. 120 minutos en el aire de Radio Mundos Uruguay. 120 minutos en el aire de Radio Mundos Uruguay. Amigas y amigos, ahí estamos volviendo de una pausa musical, ya los últimos minutitos de estos 120 minutos en este viernes, víspera de Semana Santa, semana de turismo, semana criolla, semana de los ciclistas. Hay un refrán aquí en Uruguay que dicen: después de Semana Santa, con la llegada del último ciclista comienza el año. Así que esperemos que sea una Semana Santa disfrutable para todos ustedes, los que la puedan disfrutar vacacionalmente, otros en retiros ya de concepto más religioso y espiritual. La Pascua, el tan anhelado huevito de Pascua para todos los niños que en ese viernes de Pascua estarán recibiendo las diferentes mesas uruguayas y del mundo en una celebración que involucra a casi medio planeta o más de medio planeta en las celebraciones de la Pascua religiosa. Así que, amigas y amigos, vamos haciendo un redondeo. Esta semana dejó a nivel de fútbol y no nos vamos a poner a hablar mucho de resultados porque nuestro cuadro de nuestros amores se le escapó un triunfo ahí en las manos del clásico rival, Club Nacional de Fútbol. Peñarol empató 1-1, un partido que lo tenía casi ganado, y en la hora la gente del Parque Central empató en 1-1 este clásico que había quedado postergado y que se jugó esta quinta fecha atrasada debido a todo el tema de control de seguridad en el cual nos vimos inmersos el deporte máximo, astro rey del mundo y del Uruguay, como es el fútbol, debido a la crisis de seguridad y diferentes incidentes. Por eso es que no me voy a poner a hablar del clásico ni de lo que dejó el clásico a nivel deportivo. Primero porque fue un empate y no hubo mucho para hablar, muy pobre el partido a nivel de lo que fue desarrollo futbolístico, pero sí queremos hablar de lo que fue la implementación ante aquella situación del año 2016, que no está tan lejano, sino unos meses atrás, en la historia del fútbol uruguayo, que por primera vez un clásico no se pudo jugar porque se suspendió antes de empezar
por los famosos incidentes en el Estadio Centenario, la Garrafa y todo aquello de triste recordación en lo sucedido. De allá a hoy, diferentes implementaciones que se han hecho, primero con el sistema de entradas con trazabilidad e identificación que hizo la Asociación Uruguaya de Fútbol y las autoridades nacionales a nivel de seguridad, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, en el cual la adquisición de las entradas para los partidos se hacen en la red de pagos de Hábitat y Repagos, en el cual con la identificación, la cédula de identidad, la persona titular tiene que comprar la entrada que sale emitida a nombre de esa persona, quiere decir que esa entrada no es transferible para nadie, y a su vez el centro de venta de las entradas para los partidos es cotejada en el sistema computarizado del servicio de red, en el cual hay una lista negra de gente violenta de los espectáculos deportivos en los cuales no se les permite la emisión de compra de entradas y ni siquiera del ingreso a, obviamente, los estadios. Por otro orden de cosas, el Estadio Centenario ya cuenta con toda la red interna y externa de cámaras de seguridad, en las cuales era el famoso software de reconocimiento facial, el primer estadio de Sudamérica en tener este tipo de medida de seguridad de control con respecto a tecnologías que son aplicadas ya en Europa, principalmente en Inglaterra. Recordemos aquellas grandes crisis de seguridad del fútbol inglés con el tema de los hooligans, de las barras bravas, ¿no? De los clubes que ayer son llamados hooligans y que devastaban Europa cada vez que jugaba un equipo inglés o la selección inglesa en Europa. Bueno, esa tecnología se trajo aquí, ya resultó con efecto. Es de reconocer de que este clásico dispuso un operativo de casi 1000 efectivos de seguridad antes y después del partido, por parte de la seguridad privada y por parte del personal policial y las diferentes dependencias de control del Ministerio del Interior. El clásico arrojó más de 100 detenidos, los cuales a las 24 horas quedaron todos en libertad, y se está investigando a una persona que compró la entrada y le suministró esa entrada y la cédula de identidad a otra persona que estaba en las listas negras de violentos que no tienen permitido el ingreso al estadio, y fue en la puerta número 9 de la tribuna Ámsterdam detenido inmediatamente porque fue reconocido mediante el sistema de reconocimiento facial de las cámaras de ingreso del Estadio Centenario. O sea que el dispositivo de seguridad tecnológico ya arrojó el primer resultado positivo de bloquear el ingreso a esta persona que fue detenida. Luego fue liberada, pero está emplazada a nivel de la justicia, y ya fue citada a nivel judicial la persona que le compró la entrada. O sea que los dos están emplazados por la justicia y que derivará luego de estas semanas de turismo en los fallos judiciales con las diversas sanciones que el tribunal en lo contencioso, en ese sentido, el juzgado en lo criminal, tomará acciones por el delito de haber suministrado identificación falsa y compra de entrada a una persona que estaba vinculada a una lista de no ingreso al fútbol uruguayo en el nuevo sistema de control de seguridad. Como decíamos, esos 100 y pico de detenidos obtuvieron la libertad. Hubo algunos de ellos en los cuales les encontró armas blancas, no hubo armas de fuego. Algunos se les conten cortes, cuchillos, navajas, pero no pasó a mayores. No hubo incidentes graves, solo algunos desmanes con la Policía Nacional cuando fueron detenidos. No hubo roturas ni de ómnibus, ni de vidrieras, ni saqueos a comercios, como lamentablemente el 2016 y otros años no tenían acostumbrado. Así que parecería ser que el sistema de seguridad implementado va de a poco aislando a los violentos, sacándolos de las canchas y el ciudadano común volviendo a las tribunas. Ojalá que el fútbol uruguayo vuelva y esto sea parte del comienzo de volver a disfrutar una de las fiestas máximas de nuestro país y del mundo, como es el disfrutar el fútbol de una manera apacible, social y pacífica. No ir pensando que vas a perder la vida
el extremo grave o una lesión que te pueda llevar por ir a ver un partido de fútbol o ser robado. Recordemos los saqueos que trabajadores dentro del Estadio Centenario sufrieron por esta banda de delincuentes. También hemos analizado el año pasado las diferentes internas entre la policía y los diferentes clubes y el Ministerio del Interior, un tema político de seguridad, porque tampoco creemos en estas soluciones mágicas. Parece que por solo poner la trazabilidad los violentos se fueron para la casa y dejaron de actuar. Creo que acá en su momento hubo negligencia por parte de la policía y de las autoridades del Ministerio del Interior en no contener como se debía contener a los violentos. La policía volvió a estar dentro del estadio como se reclamaba por parte de los clubes. En la cabecera de la tribuna Ámsterdam, en el anillo superior y en la tribuna Colombes se veía identificadamente la guardia de seguridad de choque de la Republicana y la policía y la empresa de seguridad interna que dispuso la AUF, en la cual se generaron esos dos pequeños pulmones de seguridad en el cual si había que intervenir en la tribuna la policía estaba allí para hacerlo, no como sucedió en los hechos del año 2016 y anteriores, en el cual el gobierno del Frente Amplio, tanto en la administración Mujica como Vázquez, había decidido retirar a la policía de adentro del estadio. Y bueno, los resultados son muy claros. Con la policía adentro y sin la policía adentro, la diferencia fue que se pudo jugar. Es verdad que hubo toda la trazabilidad de venta de entradas y todos los operativos de inteligencia. Acá había bandas criminales actuando en las dos hinchadas, tanto de Nacional como de Peñarol, y el Ministerio del Interior parece que se puso las pilas y a fines del 2016, comienzo del 2017, las casi desarticuló, por lo menos en lo que es la operativa dentro de los estadios. Así que bienvenida los dispositivos de seguridad. El director nacional de la Policía Nacional Uruguaya, el inspector Llayera, Mario Llayera, hoy hizo la crítica de que están trabajando con la grabación que produjo la filmación del partido clásico en identificar las personas que tenían bengalas. Recordemos que estaba prohibido ingresar con fuegos artificiales y bengalas. La hinchada de Peñarol manifestó muchas bengalas encendidas cuando salió el Club Atlético Peñarol, y Nacional no fue tanto las bengalas, pero sí fue una pirotecnia que hicieron impresionante, que también estaba prohibida. O sea, por un lado se sumaron las bengalas, por otro lado la pirotecnia, las cuales de las dos eran ilegales, y hoy la Policía Nacional con el Servicio de Inteligencia y Enlace de la Policía están analizando las caritas de los que estaban tirando los fuegos artificiales y las bengalas en Nacional y en Peñarol. Así que acá nadie se la va a llevar de arriba, parecería ser. Esto es un resultado no que es inmediato, sino que va a llevar un proceso de días en identificar, ubicar a las personas y citarlas a nivel de sede judicial por la violación de la normativa, porque estaba bien claro y se había comunicado que iba a ser reprimida la actuación de las personas que entraran al estadio bengalas y fuego de artificio. El Club Nacional de Fútbol, la hinchada de Nacional, en el anillo superior de la Colombe, casi por 5 o 7 minutos se tiraron que parecía fin de año el artificio. Y la hinchada de Peñarol manifestó una cantidad de bengalas a la salida del Club Atlético Peñarol, lo cual eso está siendo investigado, y por otra parte también se está analizando con los equipos de seguridad privada y del Ministerio del Interior en las puertas de acceso de la tribuna Colombia y Ámsterdam cómo hicieron para entrarlo, siendo que había tres barreras de control. El primer control te lo hacía la seguridad privada, el segundo control te lo hacía la policía, y el tercer control ya en el molinete te lo hacía la Guardia Republicana. Los bombos que permitieron entrar, recordemos que tenían que ser de parche transparente, la policía los reprimía. Bueno, la cosa es que las bengalas y los fuegos artificiales estuvieron presentes en las dos tribunas, y eso es en el debe de la parte de seguridad que le quedó a la Policía Nacional y a este operativo, que tenemos que decir exitoso en su globalidad. Y bueno, y hay que ajustar detalles como todo en lo que es nuevo. Así que, amigas y amigos, aquí vamos dando el cierre otro viernes más a lo que es 120 minutos. Son las 11:01 de la noche en la República Oriental del Uruguay. Quien les habla, Juan Blanco, les da las gracias de haber estado hoy aquí
El próximo viernes, como es Viernes Santo, no estaremos saliendo al aire porque indudablemente es una fecha de descanso, de retiro y esparcimiento para todos, así que nos estaremos reencontrando el próximo viernes después de Semana Santa, de Semana de Turismo o Semana Criolla o de los ciclistas, como se acostumbra aquí en la República Oriental del Uruguay. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado allí y nos reencontramos. Recuerden que el programa grabado, para los que no lo han escuchado en vivo, lo pueden encontrar en la página de Radio Mundos Online en las próximas horas, editado en plataforma de acceso de video de YouTube. Así que, gente, buen fin de semana, buena semana que se nos avecina y a disfrutarla, y nos reencontramos el viernes después de Semana de Turismo aquí en 120 minutos en radiomundosonline.com, la radio que está siempre a tu lado. 120 minutos en el aire de Radio Mundos Uruguay.